No fue solo este el único accidente que vieron las instalaciones de este parque temático. En la llamada torre de caída libre eran constantes las averías, dejando colgadas a decenas de personas a 60 metros de altura. Hostia, chaval. Mira, nos miran abajo, tío. O sea, ahí viene el tío. Mira, chicos, se está bajando lentamente. Qué susto, tío. Estas averías y accidentes, añadido a la falta de mantenimiento por no haber suficiente presupuesto, han sentenciado a lo que durante décadas había sido el máximo exponente en cuanto a ocio. Tenían una bolita para agarrarse, que la bolita está oxidada. Pues imagínate que los niños, si se habían montado la atracción de agua, venían aquí. Atracciones, restaurantes, tiendas de fotografía temática, teatros con aforo para centenares de personas y un sinfín de rincones mágicos que, ante la mirada impotente de centenares de trabajadores, parece que han pasado a ser pasto del tiempo. Hoy terminamos por descubrir el resto del parque. Bienvenidos a la máquina del tiempo. Estos serían los karts. ¿Veis? La zona de la pista de karts. Era un parque de atracciones bastante completo. Aunque sea, un parque de atracciones que no es de estos que tienen montañas rusas de última generación y tal. Es un parque de atracciones con todo. No le falta de nada, ¿eh? Intactos con bebidas y todo, macho. Qué locura. Vale, ahora estamos en la zona de las atracciones más, más fuertes, por así decirlo, para gente que le gustan las emociones fuertes, que quiere adrenalina, vaya. Tenían esta, que se llamaba Dragón, y por aquí la lanzadera. Y os voy a contar una anécdota de esta atracción. Esta lanzadera de aquí es enorme, no sé para cuántas personas puede dar. 24 plazas en la lanzadera. Y algo muy curioso que pasó aquí, resulta que esta lanzadera durante varios años sufrió un mogollón de averías. Y había gente, pasó desde que la gente se quedaba arriba del todo o a mitad durante mucho tiempo porque fallaba o los frenos fallaban, no es que cayera en picado, sino que frenaba quizá mucho antes, y hubo una vez que hubo 12 heridos que tuvieron que ser evacuados al hospital por sufrir heridas, no graves, pero en plan, pues en el cuello, dolores de cuello y molestias, porque frenaba mucho antes o porque el freno fallaba y bueno, tuvo muchos problemas esta lanzadera, lo que hace que lleve un año parada. Un huevo, tío. Un huevo pequeñito. ¿Lo estáis viendo? Pues esto ha caído de ahí arriba. Los 24 asientos aquí están. Me parece una locura, 24 personas subiendo a la vez. Y claro, imaginaros lo que es aquí, con un sol fuerte, quedarte atascado a mitad de camino o incluso arriba del todo, aún que pega más fuerte el sol. Dios, esto es que no me lo imaginaba en mi vida que iba a haber algo así. Vale, esto es lo que a mí me gusta, ver las partes escondidas, la otra cara de los parques de atracciones. ¡Guau! Mira, esto era... No, es que me quedo sin palabras, mirad. Una cabina de una atracción que habría, que a lo mejor era como un rail o algo, pone 1962. Ahí tenemos, yo creo, como recuerdo conmemorativo, un cochecito de la montaña rusa. Ay, aquí hacían los pequeños espectáculos, es un barco pirata como un teatro y se reuniría aquí la gente para verlo. ¡Guau! Y aquí los menús de lo que ponían de comer. Vale, voy a ver si podemos ver lo que hay en los vestuarios. Este sitio donde se meten los actores corriendo disfrazados, que yo siempre de pequeña decía, ¿dónde se meterán? ¿Cómo será esta sala con baños? Me imaginaba de todo. Vale, pues eso, tiene sillas, unas mesas, y aquí supongo que se cambiarían de ropa, tendrían un vestuario diferente y esperarían su turno. Esta es la sala
donde pasaban mucho tiempo los actores a esperar a que fuese su hora. Ahí seguramente habría algún reloj colgado. De pequeña siempre me imaginaba eso, baños, cocina, salón y mi gozo en un pozo. Pero bueno, es muy chiquitito este escenario. Vamos a continuar, que queda mucho parque todavía. Y esa noria aún más chiquitita, o sea, son 3 norias. ¡Qué bonito el tío vivo! Bueno, espectacular. La palabra maravilloso se queda corto, os lo juro. Esta es la parte de arriba del tío vivo y estamos alucinando, tanto Susana como yo. Porque, ¿veis? Hemos subido por aquí, esto ya gira porque la base, la plataforma está ahí abajo. Y tiene como especie de cabinas de noria aquí arriba para los niños. Aquí abajo están los caballitos. Y es que mirad cómo están los animalitos, el deterioro que tienen ya. Y es que debe ser un tío vivo súper antiguo. Mirad, ya está desgastado el color. La cantidad de niños que es que ves, yo pensé eso, la cantidad de niños que cogerían este manguito súper ilusionados y el color ya se está yendo incluso de los muñequitos, tío, es que es una locura. Sí, así soy yo, parándome a pensar en la cantidad de niños que un día se agarraron fuertemente aquí, ilusionados porque la atracción comenzase a girar. La soledad que hay ahora, los colores desgastados de cada figura, el silencio que me rodea. No puedo evitar sentir una profunda tristeza pensando en lo que esto fue un día y el incierto futuro que le depara. ¡Wow! Es súper bonito. Es que es súper bonito. Es que me tiraría el día entero solo en el tío vivo. Bueno, vamos a continuar. Yo ya no sé, hemos perdido la noción del tiempo. En mi vida me había pasado algo así de que pasasen las horas como si fuesen minutos. En este parque la noción del tiempo la pierdes. El agua ha bajado muchísimo de nivel en esta atracción, que eran unos barquitos que daban vueltas, dejando incluso los barcos ya, fijaos este por ejemplo, que ha volcado porque no están flotando. Y esto también es una atracción de niños. Ya está el agua mohosa, no sé si la llegáis a ver. Y lo bonito de esta zona del parque es que asemeja un parque tradicional de toda la vida, pero antiguo, de los 50 más o menos, con estos toques así rojos y blancos. Y crea un ambiente. Mirad, fijaos que en esta atracción es muy triste, pero aquí ya han quitado, aquí ya quitaron en su día lo que había, supongo que eran caballitos, un tío vivo más pequeñito, para niños más pequeñitos aún, que no se pudiesen quizá montar ahí por el tema de altura. Qué lástima. Y aquí, bueno, esta es la sala de tiempo que se plastifique al menos. Vamos a salir de esta zona, porque si no se nos hace hasta de noche aquí y quedan más zonas en este parque. Esto es enorme, se va por ahí el parque, luego tiene toda esta zona. Vamos a ir por aquí a ver qué nos encontramos. Ay, este seguro que es el de los coches antiguos. Otro carrusel así. Vamos a ver el tren de la bruja por dentro y vamos a verlo al revés, porque el tren de la bruja empieza de aquí y ya saldría rápido ya para acá. Haría aquí unas vueltas y se mete en este túnel. No es muy largo, pero... Ah, bueno, no vamos a poder verlo, claro. Pensaba yo que habría... Nada, simplemente vamos a poder ver el trenecito. ¡Guau! Preparado en la curva, está curvado, ¿eh? Había herramientas, aceites... ¡Ay, cómo me gustan los sitios así, las caras ocultas de un parque de atracciones! Aquí se pondría el de la escoba a dar golpes a los niños. Mirad, también está hecho con efecto luz, o sea, con pintura fluorescente, que a lo mejor si tiene una luz negra por ahí, de noche se vería súper bonito. Mirad, me acabo de fijar en que esta cajita de aquí, ¿habéis visto lo que tiene? ¡Ostras! Está como una piedra. Ahí. Serrín.
Esto es serrín y este serrín es para los vómitos. O sea, cogían una pala y si alguien vomitaba, ya sea en los asientos o al salir, pues ponían el serrín para los vómitos. Me he metido dentro de este circuito de coches antiguos, que no sé dónde están los coches, para que veáis el estado de... Buah, es que mirad, supuestamente por aquí pasaba el coche y mirad cómo está, que se ha caído de hecho una palmera a la carretera. Si no se mantiene un parque en un año, esto es lo que pasa. O sea, es una barbaridad, ¿verdad? Es como en un año la naturaleza ya se apodera de todo. Basta menos de un año realmente. Pues resulta que conocemos a un chico que ha estado aquí, además, pero de pequeño venía muchísimo. Y le trae una añoranza ver esta zona. Bueno, dice que claro, que esto antes estaba llenísimo de gente siempre. Y es que imaginaros verlo ahora así. Esto parece una ciudad apocalíptica, o sea... Buah, este escenario sí que debe tener un vestuario mucho más grande. ¡Hola! Madre mía, era una zona de restaurantes. Era bastante grande el parque, de verdad que estoy flipando. ¿Veis? Y yo veía esto de pequeña y decía, ¡guau! Tiene 2 plantas la zona de atrás. Pero realmente nos vamos a sorprender otra vez seguro. Que será una salita y punto. ¿Qué hay detrás de un escenario tan grande? A ver. ¡Oh! Este sí es como los que yo me imaginaba de pequeña. Este me hace más ilusión verlo. ¿Habéis visto lo que hay detrás del escenario? ¡Wow! Ahí el espejito para que se vean antes de salir. Aquí el espejo y aquí salían. Justo el espejito, aquí antes de salir se podían mirar. Aquí un perchero por si llevaban sombreros o abrigos y hacía calor, se lo ponían, o sea, tenían que llevar chaquetas, se las ponían antes de salir. Esa se cerrada con llave. Están todas cerradas. Nada, no se puede entrar en ninguna, están todas cerradas, pero al menos sé que tenían habitaciones, habría baño. Otro espejo, otro espejito más, mira. Otro espejito más aquí. Se colocaban, se veían, se tenían el maquillaje bien y a salir por aquí. Poca broma deberíamos de hacer con esto, pues hay que ponerse en el lugar de las cientos de personas que han perdido sus puestos de trabajo en este parque. Familias enteras que vivían de él y que ahora tan solo pueden ver impotentes cómo este se va marchitando. Fijaos las barras cómo están. Toda la zona de restauración, ¿eh? Bueno, en este parque ves una puerta entornada y sabes que hay que entrar. Resulta que hemos atravesado la puerta y mirad lo que hay aquí. ¡Qué espectáculo! O sea, una maqueta brutal de niveles. Yo no sé, o sea... Mirad, a ver, ¿cómo puedo enfocar para que... Ah, sí. A ver. Oh, mirad, había más. Aquí hay cuadros de todas las que... Ah, partes de la maqueta. Brutal las dimensiones, tío. Mirad esa zona que es como Alsacia, ¿no? Son las paredes así en plan maderita. Daros cuenta de que esto estaría encendido, los trenes en marcha, habría luces dentro de las casas. Si os fijáis en detalles, voy a hacer zoom. Hay personas y todo, o sea, sentadas en la estación del tren. No os hacéis una idea de la dimensión, en cámara nunca se aprecia, de las dimensiones de esta maqueta. O sea, es una barbaridad, un pueblo interior increíble. Por arriba hay granjas, hay otro pueblo más arriba. Allí, un pueblo dominando como el pico. Vamos a ir por aquí. Esta es una zona como de desguace de trenes. Mirad, qué bonito. Hay un tren ahí destrozado, ahora tenía como un accidente, lo han simulado, es súper chulo. Hay un parque de atracciones, mira, vamos para allá. Mirad. Se parece a la montaña rusa como la que hay aquí. ¡Qué locura! Imaginaros todo esto en movimiento, ¿eh? Es que esto es una pasada.
No da, o sea, molaría verlo desde dentro porque realmente no ves todo bien. O sea, la zona de los coches de choque tiene como una plaza, luego la montaña rusa. Buah, qué brutal. Y luego, bueno, está toda la ciudad por allí. Para mí esta maqueta de las más impresionantes y en plan grandes que he visto, así con que tenga parque de atracciones, pueblo, estación de trenes. Es muy bonito, esto es un espectáculo. Y me parece como la de la jungla del parque de atracciones, que vas con un barco, pero aquí vas con un trenecito. Mira, ¿veis? Joder, qué bonito. Mira dónde estamos, dentro de una tienda donde te hacen las típicas fotografías. Hay una escopeta de mentira, las espadas, un paraguas y fotografías que se hicieron en su día las personas con este vestuario. Hay trajes indios, de disfraces de baile, trajes de todo tipo. Y aquí hay más. Aquí incluso de sevillanas, antiguos, hacían este tipo de fotos. Mirad qué bonita queda. Como si de una huida se tratase, todo ha quedado completamente intacto desde el último día de apertura. Te lo daban como en plan broma, 2.500, se busca y se pone aquí la foto. Hemos visto aquí que hay un disfraz de niña pequeñita. ¿Has visto? Qué chiquitito, tío. Y luego tienen aquí más. Esto de verdad hay que mantenerlo. Yo no sé si vendrá más gente después de ver este vídeo o no, pero por favor, mantener este parque, que es una reliquia. Esto es un congelado en el tiempo brutal. Es que está todo como si hubiera eso, un apocalipsis de pronto y todo se queda. Fijaos las fotos que se hacían. Qué curioso. Bueno, vamos a seguir, que si no... Ah, mirad lo que hay aquí. Un barco de estos. También este estaba en el Parque de Atracciones de Madrid y lo quitaron. Damos fe de que hemos visto ya camiones que otras personas que han venido aquí no han visto. Entonces están haciendo movimiento en este parque. Espero que sea para bien y que sea porque lo van a reformar y tal, pero me daría tanta pena que desaparezca. Lo último que nos queda por ver en el parque es esta atracción de... Bueno, es la que va súper rápido. ¡Ah! Creo que es la que se tapa con una tela, ¿no? Que aquí quedan como todas las típicas atracciones de los 80. ¿Sabíais que esta atracción era la más utilizada por las parejas adolescentes de la época para poder besarse? Aprovechaban la tela que envolvía las cabinas de la atracción cuando ésta se ponía en marcha para darse el cariño que no se podían dar en público. Curioso, ¿no? El telón que cubría esta atracción lo acabaron por quitar. ¿Será por estética o por quejas de aquella época? ¿Qué día se ha quedado tan espectacular para estar visitando un parque? Es que está todo nublado. La noria la tenemos por aquí. Por cierto, os voy a contar una anécdota de esta noria, y es que la noria hubo un día que tuvo un accidente y se descolgó una cabina, y suerte que pasó esto cuando no había nadie aún montado. O sea, no sé si fue que estaba cerrado porque era de noche, no lo sé muy bien, pero una cabina se descolgó. O sea, imaginaros qué tragedia si hubiera sido con gente montada. Entonces, bueno, ya habéis visto a lo largo de estos vídeos que este parque ha tenido bastantes problemas, averías y, bueno, al final... Ya os habré contado en voz en off, pero debido a las deudas que fue acumulando, se ha hecho inviable totalmente para el propietario seguir manteniéndolo, y ahora mismo está en proceso de que no se sabe si se va a demoler o se va a reformar, que ojalá, cruzamos dedos, ojalá, cruzamos dedos. Nos quedaron algunas zonas del parque sin ver, pero la luz se nos acabó yendo, y es que más de 9 horas allí dentro no fueron suficientes para contemplar todo lo que allí ha quedado, temiendo un destino muy poco alentador. Al menos, con esta serie de reportajes, hemos podido devolver a la vida lo que una vez fue un lugar de euforia y alegría.